¿Qué pasaría si hoy, en pleno siglo XXI, una de las potencias más grandes del mundo decidiera restaurar uno de los imperios más legendarios de la historia? Un imperio que cayó hace casi 600 años, pero cuya influencia sigue viva en el arte, la cultura y la política moderna. ¿Qué pasaría si Rusia decidiera restaurar Bizancio? Imagina por un momento que, en lugar de quedar en las páginas polvorientas de la historia, el imperio bizantino se resucita bajo una nueva bandera, una bandera que ondea no en Constantinopla, sino en Moscú, la capital de un poder emergente que ha reconstruido la gloria de la antigua Roma y la sofisticación del Renacimiento cristiano. Pero, ¿cómo lograría Rusia restaurar Bizancio? ¿Qué implicaciones tendría esto en la política global? Y, sobre todo, ¿cómo cambiaría el destino de millones de personas si este imperio milenario se levantara de nuevo? Quédense conmigo, porque lo que vamos a descubrir hoy no solo cambiará tu visión de la historia, sino que te hará preguntarte, ¿estamos viendo el despertar de una nueva era en Europa del Este? Antes de continuar, si te apasionan los temas históricos, las teorías de lo que pudo haber sido, y quieres estar al tanto de más contenido fascinante, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Para entender cómo Rusia podría restaurar Bizancio, primero necesitamos mirar hacia el pasado. El Imperio Bizantino, conocido como el último vestigio del Imperio Romano, cayó en 1453, cuando los otomanos, liderados por Mehmed II, conquistaron Constantinopla. Este evento marcó el fin de una era dorada de la historia de Europa, pero también selló el destino de una región entera. Sin embargo, en el norte, en lo que hoy conocemos como Rusia, la ambición de restaurar el legado romano no desapareció. Desde el siglo XVI, el zar Iván IV, conocido como Iván el Terrible, ya se autoproclamaba como el zar de todas las Rusias y el sucesor legítimo de los emperadores romanos. Este impulso por heredar el manto de Bizancio nunca desapareció, y la idea de Moscú como la tercera Roma se afianzó. Pero no se trataba solo de política o de poder militar. El Imperio Bizantino fue, por encima de todo, un símbolo de la fe cristiana ortodoxa. Para Rusia, Bizancio representaba la conexión más profunda con la tradición religiosa, la cultura cristiana oriental y una identidad que se había ido forjando durante siglos. La famosa frase Moscú es la tercera Roma refleja esa ambición espiritual, cultural y política. Hoy en día, la Rusia de Vladimir Putin y la creciente influencia del patriarcado ortodoxo ruso parecen tener la fuerza suficiente para reclamar este legado. Pero, ¿qué significaría realmente restaurar Bizancio? ¿Y cómo podría hacerlo Rusia en el siglo XXI? En la siguiente parte, vamos a explorar cómo Rusia podría transformar el mapa de Europa, modificar el equilibrio de poder global y, sobre todo, cómo el mundo reaccionaría ante la resurrección de un imperio tan antiguo y poderoso. Restaurar Bizancio no sería una tarea fácil. Rusia no solo necesitaría revivir el pasado imperial de la región, sino también crear una estructura política y económica que se mantenga en el siglo XXI. Pero, ¿cómo podría hacerlo? En primer lugar, Rusia tendría que tomar control de los territorios que una vez formaron el Imperio Bizantino, principalmente los Balcanes, partes del este de Europa y el norte de África. Con la influencia de Rusia ya establecida en algunos de estos lugares, como en Crimea, la tarea no parecería tan imposible. Sin embargo, eso también llevaría a una serie de tensiones con potencias como la Unión Europea, Turquía, por supuesto, los Estados Unidos. Para restaurar Bizancio, Rusia tendría que recurrir a su poder militar. Con una de las fuerzas armadas más grandes y avanzadas del mundo, Rusia podría, a través de la diplomacia o la fuerza, intentar dominar regiones clave que fueron parte del antiguo imperio. El uso de su influencia geopolítica en el este de Europa y la región del Mediterráneo sería esencial. Aquí, el control de los estrechos del Bósforo y Dardanelos, que alguna vez estuvieron bajo dominio bizantino, podría convertirse en un punto crucial en su estrategia. Pero lo más interesante no es solo el poder militar, sino cómo Rusia podría manipular las alianzas. En el mundo actual, la política internacional es un tablero de ajedrez complejo. Si Rusia restableciera Bizancio, podría aprovechar las tensiones en Europa y la rivalidad con Turquía, que ha sido históricamente el sucesor directo de los otomanos, para conseguir apoyo o al menos neutralizar opositores. Además, el resurgir de un imperio bizantino bajo el control de Rusia podría llevar a una reconfiguración de las alianzas globales. Rusia ya tiene una relación cercana con China y varios países de Asia Central, lo que podría proporcionar el apoyo necesario en su lucha por restaurar este gigante imperial. Entonces, ¿qué pasaría si Rusia restaurara Bizancio? No solo se trataría de una cuestión territorial, sino también de una lucha cultural y religiosa.
En la siguiente parte, exploraremos cómo la religión ortodoxa podría jugar un papel clave en este renacimiento y cómo cambiaría la vida de las personas en las regiones que una vez fueron parte de este antiguo imperio. Si hay algo que define a Bizancio, más allá de su poder militar y su vasta cultura, es la religión. El cristianismo ortodoxo no solo fue una piedra angular de la identidad bizantina, sino que también jugó un papel crucial en la legitimación del poder del emperador. La conexión entre la Iglesia y el Estado era inquebrantable. En la antigua Constantinopla, el emperador no solo era un líder secular, sino también una figura religiosa, un mediador entre Dios y la humanidad. Ahora, imagine un mundo en el que Rusia no solo restaurara el poder territorial de Bizancio, sino que también reviviera su visión religiosa. El Patriarcado Ortodoxo de Moscú ya tiene un peso enorme dentro del mundo cristiano oriental. Bajo el liderazgo de este patriarca, Rusia podría reclamar la herencia espiritual de Bizancio, incluso mientras lucha por recuperar su gloria imperial. Para muchos rusos, la fe ortodoxa no es solo una cuestión de creencias, sino un vínculo de identidad cultural y nacional. Si Rusia restaurara Bizancio, el poder religioso ortodoxo podría no solo unificar a los pueblos eslavos, sino también reclamar territorios clave que alguna vez estuvieron bajo la jurisdicción espiritual de Constantinopla. Las regiones de los Balcanes, Serbia, Montenegro y partes de Ucrania y Georgia, con una fuerte población ortodoxa, serían piezas clave en esta renovación espiritual. Pero no solo se trataría de un renacer religioso en la antigua zona de Bizancio. Esta restauración de Bizancio bajo la bandera rusa podría crear un renacimiento ortodoxo que influiría en toda Europa del Este y el mundo cristiano oriental. La Iglesia Ortodoxa rusa ya tiene una enorme influencia en países como Serbia, Bulgaria y Rumanía. Si Rusia lograra expandir su dominio sobre estas naciones, el poder espiritual de Moscú podría rivalizar con la Roma católica, reconfigurando completamente el mapa religioso de Europa. En este nuevo imperio, la religión sería más que un simple símbolo. Sería la justificación de su dominio. Podríamos ver la restauración de los títulos imperial y patriarcal, creando una simbiosis única entre el poder secular y la fe religiosa. Rusia, como la Tercera Roma, se vería a sí misma como la legítima heredera de la tradición de los emperadores bizantinos, no solo en términos de poder político, sino también en términos de la misión religiosa que una vez guió a Bizancio. Pero, ¿cómo reaccionaría el mundo a este resurgimiento religioso? Si bien la Iglesia Ortodoxa tiene una enorme base de seguidores, también es vista con recelo en muchas partes de Europa y el mundo. El resurgimiento de Bizancio no solo traería consigo una restauración política, sino también una lucha por la supremacía religiosa. En un contexto global en el que las relaciones entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica aún son complejas, la restauración del Imperio Bizantino podría avivar las tensiones interreligiosas. Así que, al igual que los antiguos emperadores bizantinos, Rusia no solo estaría luchando por expandir su territorio, estaría defendiendo una ideología, un modo de vida y una fe. Y esa lucha, en la era moderna, podría cambiar no solo el equilibrio de poder en Europa, sino también la estructura de la religión a nivel mundial. ¿Qué impacto tendría esta alianza entre el poder político y la religión sobre los países vecinos? ¿Cómo cambiaría la vida diaria de las personas que viven en esos territorios? ¿Podría este nuevo imperio bizantino ser la clave para unificación o, por el contrario, ser el detonante de nuevos conflictos? Con Rusia restaurando Bizancio, el impacto no se limitaría a las fronteras de Europa del Este. Este renacimiento imperial podría desencadenar una serie de consecuencias en el panorama geopolítico mundial. La historia de Bizancio no solo fue una historia de expansión territorial, sino de influencia cultural, económica, sobre todo de poder político. Si Rusia resucitara este imperio en pleno siglo XXI, no solo alteraría el orden en Europa, sino que también pondría a prueba las estructuras de poder globales. Primero, pensemos en las consecuencias para la Unión Europea. Si Rusia restaurara Bizancio, los países de los Balcanes que actualmente forman parte de la UE, como Grecia, Bulgaria y Serbia, se verían atrapados entre la influencia de Bruselas y la de Moscú. Grecia, con su fuerte vínculo histórico y religioso con el Imperio Bizantino, podría incluso verse tentada a buscar un mayor acercamiento a Rusia, lo que dividiría aún más a Europa. Por otro lado, países como Turquía, que alguna vez fue el sucesor del Imperio Otomano, seguramente se opondrían ferozmente, ya que un resurgimiento de Bizancio podría considerarse una amenaza directa a su identidad y su poder regional. La situación podría escalar rápidamente, especialmente en áreas como el Mar Negro, el Bósforo y los Dardanelos, donde los intereses de Rusia y Turquía se han cruzado históricamente. La región ya es un hervidero de tensiones, y la restauración de Bizancio solo incrementaría las rivalidades.
Imaginen que Rusia intenta reinstaurar su control sobre esos estrechos clave. Eso podría provocar no solo un conflicto diplomático, sino también militar. En este contexto, las potencias de la OTAN, lideradas por Estados Unidos, podrían ver el resurgimiento de Bizancio como una amenaza para la estabilidad en Europa del Este. Con la expansión de Rusia sobre los antiguos territorios bizantinos, podrían producirse nuevos enfrentamientos en las fronteras entre Rusia y los países de la OTAN. La carrera por la influencia global podría ser más feroz que nunca, con la diplomacia como el principal campo de batalla. Pero el impacto de la restauración de Bizancio no se detendría en Europa. En el Medio Oriente, Rusia ya ha hecho grandes avances al involucrarse en países como Siria. Si Rusia tomara un rol más central en la restauración del Imperio bizantino, podría reconfigurar las alianzas en la región. Las naciones musulmanas, especialmente aquellas con un vínculo histórico con los otomanos, verían con desconfianza el renacimiento de un imperio cristiano ortodoxo. Esto podría intensificar las tensiones con países como Irán, que ya se enfrenta a una lucha de poder con las potencias occidentales. En un plano más global, el renacimiento de Bizancio podría reconfigurar las relaciones internacionales. Rusia, como una de las mayores potencias militares del mundo, tiene la capacidad de influir no solo en Europa, sino en Asia y más allá. Si Rusia lograra alinear a países clave en su órbita, como China y algunos estados de Asia Central, podríamos ver el surgimiento de un bloque geopolítico de carácter euroasiático, con Rusia en el centro, que rivalizaría con las potencias tradicionales como Estados Unidos y la Unión Europea. Y no olvidemos el impacto económico. Un renacimiento de Bizancio podría alterar las rutas comerciales, especialmente en el Medio Oriente y el Mediterráneo, un área estratégica para el comercio global. Rusia podría revitalizar el comercio entre Europa, Asia y África, utilizando su control sobre los estrechos y las rutas comerciales, lo que podría darle una ventaja económica significativa. Restaurar Bizancio, bajo el liderazgo de Rusia, no sería solo una cuestión de poder militar o territorial. Sería una batalla por la identidad, una guerra por el futuro de Europa y del mundo. En última instancia, nos enfrentamos a la pregunta de si la historia puede realmente repetirse y si un imperio de la antigüedad puede resurgir en el mundo moderno, lleno de tensiones, alianzas cambiantes y desafíos globales. Lo que está claro es que la restauración de Bizancio bajo Rusia no sería simplemente un regreso al pasado, sino el nacimiento de un nuevo orden mundial. Y como siempre en la historia, las fuerzas de la tradición y la modernidad se mezclarían en una danza peligrosa, moldeando el destino de millones de personas alrededor del mundo. Si te ha fascinado este viaje en el tiempo y en las posibilidades que el futuro podría deparar, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Rusia podría realmente restaurar Bizancio? ¿Qué implicaciones tendría para el mundo? Y si quieres más contenido histórico fascinante, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.